Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el hombre puede cuidar su salvación? ¿Puede perderse? La salvación depende de él. Él puede sostener su propia salvación. ¿Acaso el hombre puede contribuir a su salvación? ¿Es por gracia o es por obras? ¿O es gracia más obras? El cristiano cree que la salvación es solo por gracia. Dios te salva por gracia y sostiene la salvación por gracia. No depende del mérito humano. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Para esto es importante ver todo el capítulo y el texto que le antecede. Filipenses 2:12 dice: porque Dios es el mismo que pone en vosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, ocúpate o cuida tu salvación con temor y temblor. Pablo está hablando de la vida de un salvado, no meramente de la salvación, sino de la conducta, del estilo de vida. Cuida tu testimonio, cuida tu estilo de vida, porque hay gente que te está viendo. Ocúpate en la vida cristiana, en amar, en obedecer a Dios, en vivir una vida justa y santa. No está hablando que la salvación se pierde o que dependa en algo el hombre para salvarse o para sostener o cuidar su salvación. Está hablando de la cooperación del hombre con Dios para vivir una vida agradable a nuestro Dios. Es cierto que el hombre no es autómata, no es un muñeco de cuerda. Cuando Dios te salva, te quita el poder, el dominio del pecado. Te hace su hijo, somos siervos de Él, pero no somos autómatas. Hay responsabilidad en nosotros. Mas, sin embargo, nuestra cooperación para vivir la vida cristiana depende de Dios y de nosotros. Pero lo maravilloso es que el verdadero salvado lo motiva a Dios, lo motiva a obedecer. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es la fuente de la motivación. Antes éramos esclavos del pecado y nuestra principal motivación era el pecado, la maldad. No podíamos hacer lo bueno aunque quisiéramos. Pero ahora salvados, la fuente de nuestra motivación es Dios. Dios pone el querer como el hacer. Y sin Él no hacemos nada y no queremos nada. Así es que nuestra voluntad se une con Dios en la gracia y Dios es la fuente de nuestra motivación. Dios no solamente da mandamientos, sino que motiva al hombre y pone el querer como el hacer. Esto es maravilloso, que ahora podemos agradar a Dios. No somos perfectos, pero el verdadero cristiano ya no es esclavo del pecado. El pecado no es su estilo de vida, no es su práctica. Ahora él anhela y quiere la justicia y quiere la santidad y quiere vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de su motivación que lo impulsa en su gracia a vivir la vida cristiana. Por eso Dios pone el querer como el hacer, y ahora el hacer la voluntad de Dios se vuelve nuestro deseo. Antes teníamos deseos pecaminosos, el dominio del pecado en nosotros. El deseo de pecar era constante, nos llevaba al adulterio, a la mentira, al robo, al odio, a la venganza.
Esa era nuestra fuente, el deseo de pecar, dominados, esclavos por el pecado. Pero ahora en Cristo, salvados por la gracia, Dios pone el querer como el hacer. Y nuestra motivación y nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Dios no solamente pone el querer, eso es la motivación, sino que también pone el hacer. Significa que te da el poder para hacer las cosas. Ahora tenemos el poder de Dios actuando en nosotros y Él pone no solo el querer, sino también el hacer. Dios mismo nos da la capacidad y la energía para hacer las cosas. La vida cristiana no es solamente el esfuerzo humano, es la gracia divina impulsándote, llevándote a cumplir el propósito de Dios. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él va a terminar la obra de tus manos. Por lo tanto, el verdadero cristiano va a hacer la voluntad de Dios, porque Dios pone el hacer y no solo el querer. Nosotros somos débiles, tenemos limitaciones, pero ahora Dios pone el querer y el hacer. Por lo tanto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La parte final del versículo pone el querer como el hacer en su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Dios no te esclaviza, no te subyuga, no es un tirano. Él es bueno. Y como Él es bueno, te impulsa y pone el querer como el hacer. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El propósito de Dios nos beneficia. Vale la pena cumplir la voluntad de Dios y la cumpliremos. La cumpliremos porque Dios está de por medio. No estamos solos. Dios está obrando en nosotros y Él no dejará la obra de sus manos. Él la terminará. Él plasmará la imagen de Jesús, su carácter en nosotros. Así es que el cristiano va a vivir la vida cristiana, porque Dios pone el querer como el hacer. El cristiano se va a ocupar en su testimonio, se va a ocupar en las cosas que Dios manda, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable. Y Dios va a poner el querer como el hacer en su buena voluntad. Por lo tanto, nuestra vida, esfuerzo, perseverancia, no es para sostener la salvación o cuidarla como si la pudieses perder. No puedes perder la salvación, porque Jesús dijo: a mis ovejas nada ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Y Pablo dice: no hay ninguna condenación. Nada nos separará del amor de Cristo. La gracia nos ha atrapado, cautivado. Somos esclavos por amor. Y Dios obrará el querer como el hacer en su buena voluntad en aquellos que verdaderamente son salvos por la gracia divina. Hay muchos que solo son convencidos y no convertidos, que van a la iglesia y son practicantes del pecado y la maldad y hasta son predicadores. Nunca os conocí, nunca fueron mis hijos, nunca los salvé. Solo en aquellos verdaderos salvos Dios pone el querer como el hacer y manifiestan una vida justa, santa, obediente a Dios. Aunque no sea una vida perfecta, pero sí es una vida agradable, motivados por Dios mismo, que pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok. Da me gusta, comparte.